Pues vaya, el país de las tremolinas, ¿no? El país de una tensión constante y permanente. ¿De dónde viene? Pues de todas partes. Lo que menos ha tenido el país en estos últimos años es sosiego, serenidad, tranquilidad. Hemos vivido en un constante sismo, en un constante sacudón. Amanecemos con una taquicardia, anochecemos con otra y al siguiente día pues borrón y cuenta nueva, nuevas angustias y nuevos problemas. Se viene uno el 8 de marzo, una movilización de fuerzas sociales, fundamentalmente indígenas, pero esto tiene un antecedente. Hubo en Zamora, en el mes de enero, una reunión de fuerzas sociales, organizaciones sociales, que decidieron designar al año 2012 como el año de un derecho constitucional, el derecho a la resistencia. De estos, del por qué, del cómo, de las causas, de los efectos, vamos a hablar con quien sabe bien de este tema, que es Diana Atamaint, asambleísta shuar, de la provincia de Morona. Diana, un honor y un gusto tenerla aquí. A ver, empecemos pues por el principio, ¿no? Esto arranca de una reunión en Zamora de todos ustedes, ¿no? Recuérdenos de esto. Así es, buenos días. Totalmente de acuerdo con esto. En el mes de enero, en la ciudad de Zamora, en la provincia de Zamora Chinchipe, las fuerzas sociales como los trabajadores, estudiantes universitarios, el movimiento indígena, nos reunimos para analizar la situación política, económica, social de nuestro país, en el cual como resultado dio la proclamación de que el año 2012 era el año de la resistencia y la movilización. Déjeme, Diana, decirle algo sobre esto y permítame interrumpirle un segundo. Yo le pregunto, ¿por qué, si en efecto ustedes tendrían la razón, porque es un derecho constitucional, el derecho a la resistencia, fue aprobado por la Asamblea de Montecristi, ¿por qué hicieron esto en Zamora? Zamora es muy importante, yo lo sé, pero no es la capital política de los ecuatorianos. ¿Por qué no hacerlo aquí en Quito, donde se hubiera sabido mejor? Bueno, en Zamora Chinchipe y digamos que más allá solamente de Zamora, en la Amazonía Sur, porque si bien no es la capital de la República... Pero la capital política, exacto, le dije, ¿no? Ni política ni de la República, sino más bien consideraríamos que la Amazonía Sur es el ícono, es el sector de desarrollo económico que podía ser en un futuro, podría ser si es que los recursos naturales fueran aprovechados. ¿Me está usted hablando de la minería? De la minería, del petróleo, del cobre y del oro que existen precisamente en la cordillera del Cóndor, en los ríos amazónicos, en la Amazonía ecuatoriana, hablando de petróleo. En ese sentido, nosotros hemos visto la necesidad de que en el territorio donde posiblemente o donde ya estamos amenazados y vamos a ser afectados por la intromisión de empresas transnacionales para dar la explotación de la minería a cielo abierto, como lo ha manifestado el presidente Correa, y a la proximidad de la 11ª ronda petrolera que afectará a muchos millones de hectáreas, sobre todo de la Amazonía Sur. Nosotros nos hemos visto abocados que en ese territorio se deben discutir los temas que nos afectan a los ecuatorianos. Muy claro. No se hizo en Quito porque no es una reacción política. Es una reacción fundamental que tiene que ver con la supervivencia de esos pueblos, con los pueblos asentados allí, indígenas o no. Y claro, ante un eventual incumplimiento inconstitucional, porque para explotar recursos naturales, por mandato de la Constitución, hay que hacer consultas, tengo entendido, ¿no? ¿Así reza? Cuando se está queriendo hacer esta actividad minera o petrolera o de extracción de recursos naturales, la Constitución nos obliga a consultar primero a las nacionalidades y pueblos que se encuentran asentados en estos territorios. Luego mirar si es que es una zona protegida, se debe ir necesariamente a una consulta popular o la misma Asamblea Nacional debe dar el trámite, debe dar el permiso para al planteamiento para la explotación minera o petrolera que se deba realizar, le debe autorizar al presidente de Correa o al presidente de la República antes o previo a ir a firmar convenios o acuerdos con las empresas o con los países con los que va a negociar o a explotar los recursos naturales. Pero bueno, Diana, le quiero decir, el presidente entonces no ha hecho probablemente esta consulta que manda la Constitución. Está tratando ya con las empresas directamente sin el permiso, sin el consentimiento de lo humano asentado sobre estos yacimientos. Pero para el presidente de la República sería fácil lograr que la Asamblea le apruebe. ¿Por qué no lo ha hecho?
Bueno, porque la Asamblea también tendría que mirar cuál es la situación a nivel de país. El país no le va a permitir, los ecuatorianos no les vamos a permitir a los asambleístas o del oficialismo que se dé de forma arbitraria, de forma muy alegre esta autorización de parte de la Asamblea. Saben a qué atenerse y bueno, Correa tampoco sabe, él sabe de que no tiene la mayoría tan fácil de conseguir esta autorización. Cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez es más difícil y tendría que echar mano de los votos de la partidocracia a quien tanto critica como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. La vieja partidocracia que hoy fluctúa. Así es una cosa viscosa que está entre la oposición y el gobierno. ¿Eso me quiere decir? Así es, definitivamente. Los proyectos de ley que tienen que ver con afectación al poder económico, los proyectos de ley que van a fortalecer a los grandes empresarios, han sido siempre aprobados con los votos de los socialcristianos, de Madera de Guerrero, Sociedad Patriótica, y ahí sí no critica a la partidocracia. ¿La izquierda democrática está exenta de esto? Bueno, ha sido parte, pero en estas votaciones que hemos tenido, la izquierda democrática se ha mantenido un poco más alejada de los que he hecho mención antes. Con una posición más firme. Así es. Diana, quiero preguntarle algo. No solo una, hay varias provincias de la Amazonía involucradas en esta defensa de los derechos de la gente. Está, por ejemplo, Sucumbíos, no sé si Orellana, está obviamente Zamora, está Pastaza y está Morona. ¿Hay una unidad de esas provincias amazónicas o solamente son una o dos? No, definitivamente toda la Amazonía ecuatoriana estamos en alerta y estamos unidos para defender sobre todo no los derechos de los amazónicos, sino los derechos de los ecuatorianos, de que estos recursos naturales sean siendo de los ecuatorianos, sea para los ecuatorianos y no entregar de forma alegre a las transnacionales. Por eso es que la resistencia de los pueblos ha dado mucho que decir y ha demostrado precisamente esa defensa de lo que significa que los ecuatorianos estamos dispuestos a luchar. Y quiero aprovechar para, en un paréntesis, pero que no se desvincula del tema, para el mes de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hará por primera vez en la historia una visita en campo a la comunidad de Sarayaku para luego determinar la sentencia o emitir la sentencia en torno a la demanda que ha hecho este pueblo por la afectación de sus derechos en torno a la explotación petrolera y del abuso que ha habido a su forma de vivir, a sus derechos, y esa demanda está planteada. ¿Me está hablando de Chevron? De Chevron, exactamente, y nosotros vamos a acompañar a esta comisión, y si es que el pronunciamiento de la Corte y de la Comisión es a favor del pueblo Sarayaku, será sentar precedentes históricos, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, en torno precisamente a los derechos de los pueblos y nacionalidades, a ser consultados y a ser tomados en cuenta en propuestas serias y concretas para el beneficio de los pobladores de la gente donde se encuentran los recursos naturales. Me parece bien, Diana, que usted haya tocado este tema. Este tema viene para abril. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dice usted, Diana, estará el mes de abril viendo in situ lo que ha pasado para ver, auscultar, ¿no es cierto?, atender la demanda del pueblo Sarayaku, eso me dice usted. Ahora bien, no se olvide de algo. Usted es muy jovencita, debe acordarse, sin embargo, porque le contaron que hubo un consorcio CEPE-Texaco, es decir, un entendimiento entre Texaco, que ahora es Chevron, y CEPE, que ahora es Petroecuador. Usted sabe que Petroecuador ha sido la responsable de una gran cantidad de derrames petroleros, a veces inclusive se ha dicho que han sido provocados. Sí. ¿Por qué no demandarle a Petroecuador también? Bueno, es un proceso muy amplio. La corrupción, la mafia está instaurada de tal manera que ha sido muy difícil llegar a las instancias como ha hecho, es un ejemplo el pueblo Sarayaku. Se ha pedido auditorías ambientales, se ha evidenciado de que en las negociaciones petroleras quienes han provocado y se ha demostrado con auditorías de que provocan tales derrames y luego conforman empresas para favorecer a los remediadores. Así es, son un círculo cerrado, mafioso, donde inclusive se han forjado informes técnicos, en el caso Palo Azul, donde se declara a un pozo maduro, a un campo petrolero maduro, se lo declara marginal para poder conceder los derechos a las empresas transnacionales en perjuicio de los ecuatorianos, y un sinnúmero
sinnúmero de cosas que lo hemos venido denunciando y de que en este gobierno no se ha hecho absolutamente nada para combatir la corrupción en torno a la negociación de los recursos naturales de nuestro país. Diana, sigamos en el petróleo, volvemos a la marcha del 8 de marzo en un momento más. Volvamos al petróleo. Está a portas, estamos al borde de una enésima reunión petrolera, ¿no es verdad? ¿No van a exigir ustedes que esto se haga por licitación, concurso internacional, como manda, yo diría que manda la moral? Bueno, esa ha sido nuestra lucha y siempre hemos trabajado haciendo planteamientos para que dentro del marco de la ley o en la ley se recoja precisamente procesos transparentes, procesos democráticos, procesos en el que la ciudadanía, los afectados, los pueblos tengamos la posibilidad de dar seguimiento y se cumplan con las reglas de juego claras. Pero lamentablemente, precisamente en la última reforma a la ley de hidrocarburos, se introdujeron artículos donde, por ejemplo, se daba la posibilidad que el Ecuador, sin licitación, sin un concurso público abierto, donde todos tengamos conocimiento cuáles son las condiciones del contrato, se hagan a dedo en condiciones o en acuerdos bilaterales. A dedo. Realmente, así como en los negocios petroleros se acomoda la ley para beneficiar a estos grupos que le rodean a Correa e enriquecerse con la plata, con los recursos de los ecuatorianos, así de esa misma forma se hace con el Código de la Democracia, se hace con los procedimientos para elegir jueces y en todo lo que significa configurar la concentración de poder en torno a Correa. ¿Hay democracia? No, no hay democracia. ¿Qué hay entonces? Hay una dictadura camuflada de democracia. Bien, la respuesta, la contrarrespuesta a esto que usted denuncia, Diana, es la marcha, es decir, el derecho a la resistencia y a la protesta. ¿Parten ustedes de Zamora a pie para llegar hasta Quito, hasta Carondelet? ¿Cómo es esa cosa? Porque además es una cosa muy costosa, implica una logística, alimentación, movilización, equipamiento médico. Es una marcha muy difícil. ¿De dónde sacan los recursos? Así es. Los recursos están en nuestra solidaridad firme que siempre hemos tenido en las comunidades. Fíjese que por años los pueblos y nacionalidades hemos subsistido sin el apoyo de los gobiernos de turno. Hemos luchado para reivindicar nuestros derechos a la educación. Hemos tenido que hacer grandes esfuerzos para llegar a tener un título universitario como lo tengo yo por el esfuerzo y sacrificio de mis padres. Y más aún en la vida comunitaria, la solidaridad, el compartir lo poco que se tiene nos hace fuertes y firmes para seguir en nuestra lucha. Así es que en cada pueblo nos van a recibir con la solidaridad de siempre, con alimentos, con agua que necesitaremos para la caminata. Pero no solamente de Zamora será la caminata. A eso voy, Diana, porque nos consta a los ecuatorianos, las comunidades indígenas guardan todavía este maravilloso espíritu solidario de la comunidad, del aporte de cada quien, aunque sea de un centavo, sale esta solidaridad económica. Eso es un ejemplo que nos dan las comunidades indígenas. ¿Qué pasa cuando lleguen ustedes a ciudades donde domina la clase media, que ya no es tan solidaria como lo son ustedes? ¿Qué esperan que les den logísticamente allí cuando lleguen, por ejemplo, a Ambato, a La Tacunga, y cuando se aproximen a la ciudad de Quito? ¿De qué van a vivir? Los ecuatorianos somos muy generosos y estemos en la clase media o no, yo creo que precisamente la afectación de las políticas gubernamentales de Correa nos hace que nos unamos precisamente esto. La clase media ha sido también afectada, los profesionales con un sinnúmero de impuestos. Los campesinos que no tienen tierra ya están pagando impuestos sin tenerlos, sin llevar adelante una revolución agraria seria, profunda. Entonces, toda la gente, posiblemente los servidores públicos que fueron despedidos de forma injusta, lo siguen siendo, hay mucha más gente que está siendo despedida, entonces todos ellos se sumarán. Por eso es que esta movilización, si bien sale de Zamora, no es solamente de Zamora, saldrán de Tulcán, saldrán de otros puntos del país para caminar. Y el objetivo no es el 8 de marzo, inicia el 8 de marzo y tampoco termina el 22 con la llegada a Quito. Como dije, hemos
hemos declarado el año de la movilización y la resistencia. Y no solamente los indígenas, a esto nos sumamos las mujeres, que un discurso machista nos hemos visto afectados, y no solamente por las declaraciones. ¿Discurso machista? Machista del presidente, que no ha valorado la lucha de las mujeres por la equidad de género y se ha burlado. Y él no tiene el convencimiento de que esta lucha haya sido para fortalecer la democracia y construir un país más equitativo. Entonces las mujeres nos sentimos ofendidas y estamos con un comportamiento rebelde, altivo, para decir, sí, las mujeres también tenemos derecho y merecemos respeto. Cuando usted, Diana Tamaint, me habla de que el 8 de marzo es el inicio de un proceso, casi coincide con unas declaraciones que hizo el más alto dirigente de la CONAIE, el señor Cholango, cuando dijo que este era el principio del fin de Correa. Declaraciones fuertes, ¿ah? Bueno, decir esto se puede interpretar de diferentes maneras y sabemos que el presidente le asustó estas declaraciones que han hecho de otros sectores también. Lo que queremos decir es de que lo que le queremos demostrar al presidente con esta movilización es que los sectores sociales ya le perdieron el miedo a Correa. ¿Usted cree que, que está con temor él? Está tan asustado que ha inventado este discurso de que es una movilización para desestabilizar el régimen y de esa manera reprimir, a tener una actitud de represión a la movilización, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Fíjese, estuvo preso el compañero Pepe Acacho, acusado de terrorista, de haber instigado a que salgan con lanzas envenenadas a atacar a los militares. En este momento hay 197 juicios por terrorismo a diferentes dirigentes sociales. ¿No es cierto que lo que hicieron es, según se conoce por la prensa, salir a protestar? No sé si es 147 o 197, pero rebasan los 100 con largo. Procesos penales por terrorismo. Así es. Entonces, este discurso significa que le tiene miedo a las organizaciones sociales, por eso ha arremetido de forma insistentemente para desarticular a las asociaciones, a los gremios de trabajadores, por ejemplo, al gremio de profesores, porque le tiene miedo que la gente esté organizada y pueda conjuntamente manifestar su rechazo al régimen. Es un discurso para justificar la actitud represiva con la que va a actuar el presidente. No lo desconocemos, es más, el discurso de provocación, el discurso instigador que tiene el presidente cuando dice, acá vamos a salir los que defendemos la revolución ciudadana, vengan que aquí les esperamos, con una actitud desafiante, que no dudamos que haya gente infiltrada, inclusive que vaya a provocar desmanes para confrontar pueblo contra pueblo. Así es que responsabilizamos al presidente Correa cualquier situación difícil, cualquier situación grave que se pueda presentar en esta marcha totalmente pacífica que nos hemos autoconvocado los ecuatorianos en los diferentes sectores sociales. Para sintetizar, ¿usted cree entonces, Diana, que el presidente tiene miedo de que la gente pierda el miedo? Está asustado porque se ha dado cuenta que la gente le perdió el miedo, que ya no le tenemos miedo al poder y que estamos dispuestos a inclusive a ofrendar nuestra vida para defender nuestra libertad, nuestra democracia, porque la democracia no es de Correa, la democracia es nuestra, de todos los ciudadanos ecuatorianos que estamos dispuestos a defenderla. ¿Quiénes hacen psicología social? Y usted es una mujer culta, más de una mujer agudamente inteligente, Diana, saben perfectamente que en estado de miedo el ser humano o el grupo humano es tremendamente peligroso. Es mucho más peligroso uno que siente miedo, que se siente acorralado, que tiene ya signos paranoides, que aquel sereno, tranquilo, que ve las cosas con prudencia. El miedo del poder es enormemente peligroso. Eso dicen los psicólogos sociales. ¿Qué dice usted? Así es, y estas declaraciones y estos inventos del presidente, estos fantasmas que él ve donde no los hay, yo creo que nos pone en alto riesgo de confrontar pueblo contra pueblo. Por eso nosotros responsabilizamos a él. Yo no sé por qué el presidente, si tiene tanta seguridad de que dice que tiene más del 80% del respaldo o la simpatía del pueblo ecuatoriano, como utilizando las mismas palabras de él, que yo lo tomo de forma ya... no me ofende, porque sabiendo de dónde viene y en qué circunstancias viene. Si vamos a ser 4 pelagatos los que nos movilizamos, ¿por qué le tiene tanto miedo y nos amenaza? Aquí les esperamos, o llama a un asambleísta, ven, enfréntate, ¿cómo es que le dijo? Cara a cara, hombre a hombre, algo así. Entonces son actitudes de desesperación.
porque Correa sabe que su popularidad no es como la que él promociona en los medios de comunicación, porque de no ser así, no acudiría a estas trampas de acomodar la ley, por ejemplo, en la reforma al Código de la Democracia, para inclinar la cancha a su favor, comprar al árbitro, que es el Consejo Nacional Electoral, para ir a un evento que tiene que ser democrático, debe ser cívico y con toda la transparencia y con las reglas de juego claras. Entonces él se encuentra en una situación de desesperación porque sabe que no se encuentra como el primer día de su mandato después de los 5 que ahora ya ha dejado pasar. ¿Dónde va a estar usted el 8 de marzo? En Zamora. Estaremos con nuestra gente animando, dándoles fortaleza para que esta caminata tenga el éxito que nosotros queremos. Y el éxito no es en el número de gente que llegue a Quito, como le dije. El éxito es levantar la cara y decirle al señor presidente de la República, no le tenemos miedo y aquí estamos firmes y altivos para defender nuestra democracia, nuestras libertades y nuestros derechos como ecuatorianos. Bien, muchísimas gracias a ustedes fundamentalmente por asistir a este diálogo con esta dama tan respetable que es Diana Atamaint, mis amigas y amigos. Luego de un consejo de orden práctico que acabamos de escuchar en este momento, estaremos conversando